Sean muy bienvenidos, mi hermano y mi hermana. Que Dios los bendiga en este instante de paz y serenidad. ¿Alguna vez has sentido que una despedida era algo más que un simple adiós? Hay miradas que no piden nada, solo agradecen. Manos que se sueltan no por rendición, sino por confianza. Dicen que la muerte llega en silencio, pero hay almas que, antes de irse, hablan sin pronunciar palabra. Santa Teresa de Ávila lo reveló hace siglos, y Chico Xavier lo confirmó con su propia vida. Cuando alguien se despide conscientemente de su familia, suceden cosas que los ojos no pueden ver. La mayoría piensa que ese momento es solo tristeza, pero no es así. Es un diálogo sagrado entre la tierra y el cielo, donde la espiritualidad se muestra tal cual es, sin máscaras. Hay señales, gestos, susurros del alma que anuncian que el viaje ya ha comenzado. Y quienes aprenden a reconocerlos, nunca más vuelven a temerle a la muerte. Este conocimiento fue guardado durante siglos por los místicos, hasta que hoy regresa a ti, para que comprendas lo que muy pocos comprenden, que en cada despedida, el amor sigue hablando. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar para siempre la manera en que miras la vida, la muerte y los lazos eternos que nos mantienen unidos. Cuando la vida empieza a despedirse de sí misma, hay un instante casi imperceptible en el que el corazón parece recordar todo lo que quedó suspendido. Es como si el tiempo hiciera una breve pausa para permitir que el amor encuentre el valor de confesarse. El perdón, cuando llega, no es un acto ensayado, sino un florecimiento silencioso. Aparece en una mirada que se detiene más de lo habitual, en un toque que pide quedarse, en un «perdóname» que nace del alma y no de la boca. No se trata de revisar el pasado, sino de liberar aquello que el tiempo no consiguió sanar. Y muchas veces ese movimiento ocurre en gestos casi invisibles, cuando alguien, a punto de partir, finalmente decide soltar lo que siempre dolió. Hay escenas que podrían ser eternas. Una madre llamando a su hija por el nombre que usaba cuando era niña. El sonido frágil de la voz rompiendo el silencio de la habitación y la frase que llevaba años guardada. Fui dura cuando debí ser dulce. El perdón nace ahí, no en grandes discursos, sino en el momento en que el orgullo se rinde. La hija llora, no por dolor, sino por la ternura reencontrada. Y en esa habitación pequeña, un lazo perdido de la familia se recompone, como si el mismo aire se volviera más liviano. No siempre el perdón se expresa con palabras. A veces se presenta como una mirada que cambia, como una calma que se instala donde antes había resistencia. El cuerpo habla cuando la voz no puede, y hay quien entiende el mensaje sin necesidad de explicación. Hay manos que se encuentran sin esfuerzo, y en ese gesto sencillo se dice todo lo que quedó guardado durante años. Lo importante es reconocer ese movimiento sutil. Cuando el corazón se aquieta, está diciendo más que cualquier frase podría decir. Y si tú, que lees esto, algún día necesitas iniciar ese gesto, empieza pequeño. Habla primero de algo bueno antes de tocar lo que duele. Recuerda un momento que una, no que separe. Ten presente que perdonar no es juzgar ni castigar, es volver a la sencillez. Si las palabras no llegan, respira. A veces es el silencio quien habla primero. Una lágrima puede llevar más verdad que un discurso completo. Muchos creen que abrir heridas cerca del final es peligroso, pero tal vez sea al revés. Es el momento en que el alma, por fin, encuentra espacio para cicatrizar. Cuando la muerte se acerca, las prioridades se reordenan de manera natural. Las certezas se disuelven y solo lo esencial permanece. El amor, el arrepentimiento, la gratitud, todo lo demás se vuelve ruido.
Si en ese momento surge una petición, un último deseo, una frase entrecortada, escúchala con atención. Allí, entre pausas y suspiros, está lo que realmente importa. Claro que hay historias en las que el perdón parece imposible. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo del alma. Nadie necesita justificar lo injustificable, pero sí es posible soltar la carga que ata. Decir en silencio, no estoy de acuerdo, pero te dejo ir. Es un acto de valentía íntima, un desprendimiento callado que solo quien lo vive entiende. Rezar un Padre Nuestro lentamente, respirando profundo en así como nosotros perdonamos, a veces es el único gesto que el corazón puede hacer. Y es suficiente. Dentro de la espiritualidad, esta primera señal es como una vela encendida en la oscuridad. No borra la memoria, pero la purifica. La familia siente ese cambio sin tener que nombrarlo. El aire se vuelve más suave, el ambiente menos pesado. Chico Xavier decía que el perdón es un puente que une lo humano con lo divino, y quizá eso era lo que él veía. El instante en que la despedida deja de ser pérdida y se convierte en paso. El perdón, al fin y al cabo, es la forma más pura de decir gracias a la vida que compartimos. Y aunque no haya nadie enfermo, el aprendizaje empieza ahora. Elige un recuerdo que todavía duela y míralo sin miedo. Escribe lo que hubieras querido decir, aunque nunca lo envíes. Rezar, escribir, callar. Todo puede ser oración cuando hay intención verdadera. Ese pequeño ejercicio de desapego es una semilla, porque cuando el perdón finalmente llega, los ojos adquieren otra profundidad, como si vieran más allá de las paredes del mundo. Es ahí, en esa nueva mirada, donde el misterio comienza a revelarse. Hay miradas que ya no pertenecen del todo a este mundo. Cuando la vida empieza a apagarse lentamente, hay ojos que parecen mirar hacia adentro de lo invisible. Es un tipo de visión que no se puede explicar. Se fija en un punto que nadie más ve, como si algo o alguien lo llamara en silencio. Quien ha presenciado ese instante lo sabe. Hay allí una presencia que va más allá de la lógica, una ternura antigua mezclada con una paz imposible de poner en palabras. El cuerpo puede debilitarse, pero la mirada sigue firme, como si quisiera recordarle a quienes se quedan que existe mucho más de lo que se puede tocar. Santa Teresa hablaba de ese momento como una ventana entre dos mundos, y Chico Xavier lo describía como el instante en que el espíritu empieza a reconocer el camino de regreso. Es cuando el moribundo parece conversar con lo invisible, y la espiritualidad se vuelve casi palpable en el aire. Hay quienes sienten un escalofrío y otros una calma profunda. Es el mismo fenómeno, solo visto con ojos distintos. En ese espacio suspendido, los ojos de quien parte hablan por él. Dicen, no tengan miedo. Dicen, ya estoy viendo la luz. A veces, quienes observan se confunden. Piensan que es delirio, que es el cuerpo reaccionando. Pero basta quedarse en silencio unos segundos y prestar atención. El ambiente cambia, el aire se vuelve más denso, el tiempo se desacelera. Es como si el propio universo se inclinara con respeto ante esa alma que empieza a cruzar el puente. Y si hay amor suficiente, quienes se quedan lo sienten. La mirada del otro está viendo lo que un día todos veremos. Muchos familiares se emocionan en ese momento. Algunos intentan llamar, mover, traer de vuelta a quien ya tiene un pie en el infinito. Pero quizá el gesto más hermoso sea simplemente tomar su mano y decir, ve en paz, estamos contigo. Dar ese permiso es un acto de amor más grande que cualquier palabra. Es reconocer que la vida continúa, aunque sea en otra frecuencia. La mirada que atraviesa es el recordatorio de que la despedida nunca es una ruptura, sino una continuidad en otra forma. Chico Xavier decía que, cuando la mirada se pierde en un punto distante, es porque el alma está viendo su propia esencia. Es el momento en que el ego se disuelve
y el ser reconoce la luz de donde proviene. No hay miedo, hay reverencia. No hay confusión, hay entrega. La espiritualidad llama, y el corazón responde. Y quien observa, si presta atención, puede sentir un fragmento de esa luz también, aunque no sepa de dónde viene. Esa mirada es, muchas veces, un espejo para quienes se quedan. Despierta recuerdos, trae promesas olvidadas, recuerda lo que realmente tiene valor. ¿Cuántas veces la familia se reúne alrededor de una cama y al ver esa mirada firme y dulce, comprende que el amor es el único legado que perdura? Es como si el alma, a punto de partir, diera su última lección sin pronunciar palabra alguna, que la vida es mucho más grande que el cuerpo. Hay casos en los que esa mirada se transforma en algo aún más profundo. Una leve sonrisa aparece en el rostro, una lágrima se desliza, y quienes están alrededor sienten un escalofrío. No es miedo, es reconocimiento. Lo sagrado está ahí, discreto y enorme. Quien tenga la serenidad de quedarse, de no huir de la escena, saldrá transformado. Porque no es solo el otro quien mira hacia el más allá, es el más allá que por un instante nos devuelve la mirada. Y es justo después de ese encuentro silencioso entre mundos, cuando algo empieza a suceder. Palabras que no deberían ser posibles comienzan a surgir. Frases cortas, a veces entrecortadas, pero llenas de sentido. Es como si la mirada, ya un poco del otro lado, encontrara voz para revelar aquello que ninguno de nosotros se atrevería a imaginar. Hay momentos en los que el velo entre los mundos parece rasgarse, y lo que se escucha de un moribundo ya no suena como una voz humana, sino como algo que viene de otro tiempo, de un lugar donde el pasado y el futuro se encuentran. Son palabras que traen una lucidez imposible de explicar. Frases que anticipan acontecimientos o revelan verdades ocultas. Cuando alguien, al borde de la partida, habla con esa claridad, es como si la eternidad hubiera elegido hablar a través de su voz. En esos instantes, el alma ya pisa la frontera de la luz, y por eso ve más lejos de lo que los ojos físicos permiten. Hay quienes lo llaman presentimiento, y otros lo llaman fe. Pero quienes lo presencian, sienten lo mismo. Una presencia mayor se manifiesta. Chico Xavier creía que la espiritualidad concede, a veces, a ciertos corazones sinceros, el don de ver un poco más allá. No para impresionar, sino para advertir, consolar o preparar a quienes se quedan. Imagina a un padre que, debilitado, llama a su hijo y le dice: «Pronto entenderás por qué esta despedida es necesaria». O una abuela que toma la mano de su nieta y le susurra: «Encontrarás a alguien que te recordará a mí». Y meses después, de formas misteriosas, esas palabras se cumplen. No son adivinaciones, son puentes. Es el amor intentando seguir enseñando incluso después del último suspiro. Es la vida insistiendo en no terminar. Estas profecías no se dicen con tono de espectáculo. Llegan serenas, a veces entre pausas, casi como susurros. Lo que las hace tan impactantes no es su contenido, sino la vibración que las acompaña. No nacen de la mente, sino del espíritu. Y quien las escucha siente una mezcla de asombro y consuelo, como si algo en su interior reconociera: esto es verdad, aunque todavía no lo entienda. Es lo sagrado revelándose en pequeñas frases humanas. Dentro de la espiritualidad, este tipo de manifestación se considera un acto de misericordia, un regalo de Dios para quienes aún siguen caminando. Es una manera de decir: nada ocurre por casualidad, todo tiene su tiempo. Por eso, quien escucha debe guardar esas palabras, no divulgarlas con prisa. Hay frases que necesitan reposar en el corazón hasta que llegue su momento de florecer. Y es curioso. Cuanto más sencilla es la frase, más profundamente suele transformar a quien la recibe.
Algunos relatos hablan de orientaciones prácticas dadas así: un consejo sobre una herencia, un recuerdo olvidado, una súplica para reconciliar hermanos. Otros revelan promesas, como la de un reencuentro en el plano espiritual. Y en esos momentos, la familia comprende que el amor verdadero no termina con la muerte, solo cambia de morada. Cada frase es una semilla que germina en el momento justo, a veces días después, a veces años. Chico Xavier decía que las palabras pronunciadas por quien parte son como pequeños mensajes traídos desde el puerto de llegada. Él mismo vivió situaciones en las que mensajes de los espíritus se cumplieron con exactitud, no como predicciones, sino como gestos de amor que continúan más allá del tiempo. Cuando un moribundo habla de esa manera, no es solo él quien se despide. Es el cielo que por unos instantes se inclina sobre la tierra para entregar un mensaje. Y quien tiene oídos del alma lo entiende. Cuando la voz finalmente se apaga, queda en el aire una sensación difícil de describir. Un silencio cargado de significado, como si aún quedara algo por decir. Y a veces, realmente lo hay. Porque después de las palabras vienen las presencias, aquellas que nadie ve, pero que convierten la habitación en un altar. Hay momentos en los que la frontera entre lo visible y lo invisible simplemente se disuelve. Quien está a punto de partir empieza a hablar con alguien que los demás no pueden ver. Sonríe hacia el vacío, levanta la mirada, extiende la mano. Para quien observa, puede parecer confusión, pero hay algo distinto en ese instante. Una serenidad lúcida, una alegría contenida. Es como si lo invisible se volviera, por un momento, visible solo para el corazón que está cruzando al otro lado. Quienes han acompañado a un ser querido hasta el final reconocen ese cambio. De repente, el aire en la habitación parece distinto, como si la misma atmósfera tuviera otra textura. Hay quienes sienten perfume de flores, otros perciben un brillo sutil en el ambiente. Son señales pequeñas, pero claras. Santa Teresa decía que, cuando el moribundo empieza a ver lo que nosotros no vemos, es porque el alma ya está siendo recibida. Es el comienzo de la llegada, no el final. Chico Xavier describía esas manifestaciones con delicadeza. Decía que muchos espíritus luminosos se acercan en el instante de la muerte, trayendo consuelo y apoyo. No aparecen para asustar, sino para guiar. Son familiares, amigos de antaño o seres que la espiritualidad destina como compañía en la travesía. Y quien parte los reconoce sin esfuerzo, como quien se reencuentra con viejos conocidos después de un largo viaje. La presencia de lo invisible no siempre llega en forma de visión. A veces es una sensación, el toque suave de una mano, una voz interna que susurra, «No temas». Otras veces es un recuerdo que aparece de la nada y trae una paz inmediata. Todo parece preparado con una delicadeza divina. Quien se queda, si presta atención, también puede notarlo. Una brisa que entra por la ventana, un calor inesperado en el pecho, una certeza silenciosa de que nadie muere solo. Sin embargo, hay encuentros diferentes. No todas las presencias que se manifiestan traen luz. Santa Teresa contaba que algunas almas, atrapadas por el miedo o el remordimiento, ven sombras que las asustan, reflejos de su propio sufrimiento. Y por eso la oración, en esos momentos, se vuelve tan necesaria. Rezar es como encender una lámpara dentro de la habitación. Ilumina lo que podría causar temor y abre el camino para que llegue la ayuda celestial sin obstáculos. La familia, alrededor, tiene un papel sagrado en esos instantes. No es momento de llorar fuerte ni de desesperarse. Es momento de crear un círculo de serenidad. Rezar juntos, en voz baja, pidiendo que los ángeles guíen al espíritu en paz. Hay hogares que han vivido esta experiencia, donde de repente una calma indescriptible lo envuelve todo
y todos sienten que algo invisible, pero bueno, está allí, y el miedo se transforma en gratitud. La muerte es como una estación. Quien parte sube al tren, quien se queda saluda, y el viaje continúa. El encuentro con lo invisible es el momento en que el alma ve a quien vino a buscarla. No hay soledad, solo reencuentro. Es hermoso pensar que, en el instante final, los que amamos y ya se fueron vuelven para recibirnos. La espiritualidad se organiza como una gran familia que nunca se deshace, solo cambia de plano. Después de que todo pasa, quien lo ha presenciado nunca vuelve a ser el mismo. Queda un silencio distinto, lleno de significado. Las personas salen de la habitación hablando en voz baja, como quien acaba de salir de un templo. Y en ese silencio nace una nueva comprensión, que lo invisible no es ausencia, es continuidad. Y cuando el ambiente se aquieta, algo empieza a expandirse, una paz tan profunda que parece imposible de describir. Hay un momento en que el cuerpo aún lucha, pero el alma ya se ha entregado. Y lo que se instala en el ambiente no es desesperación, sino una serenidad imposible de explicar. Quienes están cerca lo notan. El aire parece más liviano, los sonidos se apagan, incluso el tiempo se desacelera. La persona que parte deja de reaccionar al dolor, no por debilidad, sino porque ha encontrado un punto de descanso que el mundo no puede ofrecer. Es una paz que no se conquista, sino que se concede. Santa Teresa llamaba a ese instante la paz anticipada de la eternidad. Y Chico Xavier decía que es el primer perfume del cielo. Es una tranquilidad que no depende de morfina, de medicinas ni de comodidades materiales. Nace del reconocimiento de que ya no hay nada que controlar. El alma comprende que resistirse es inútil y que soltarse es, en realidad, la forma más pura de fe. Es cuando la espiritualidad toma las riendas y el miedo, finalmente, se silencia. Quien ha acompañado un momento así sabe que es casi imposible no llorar, no de tristeza, sino de reverencia. Es una emoción que no pesa, que limpia. Los rostros se suavizan, las voces bajan. La familia reunida siente que algo sagrado está ocurriendo. Es como presenciar una puesta de sol sabiendo que, del otro lado, alguien está viendo el mismo sol nacer. Muchos intentan entenderlo desde la razón. ¿Por qué dejó de sentir dolor? ¿Cómo puede estar tan tranquilo ahora? Pero esa calma no se explica con la medicina. Es un silencio que viene de dentro, que brota cuando el corazón deja de luchar contra lo inevitable. El alma empieza a reconocer el camino que se abre, y como un río que regresa a su fuente, se rinde al movimiento natural de la vida. Esa paz también toca a quienes están alrededor. La habitación se transforma, el miedo se disuelve. Las lágrimas que caen no son de desesperación, sino de gratitud. Es como si Dios, por un instante, colocara su mano sobre todos los presentes y dijera: respiren, yo estoy aquí. Y la familia, aún sin entenderlo del todo, siente que la despedida está envuelta en luz. Chico Xavier contaba que muchos espíritus, al desprenderse del cuerpo, describían esa paz como la más suave de las liberaciones. Es la sensación de volver a casa después de un largo viaje. Ningún sonido, ningún toque, ninguna palabra puede reproducirlo. Es el encuentro entre lo humano y lo divino, el instante en que el sufrimiento pierde sentido y la entrega se convierte en oración. Curiosamente, esa serenidad se contagia. Hay hijos que perdonan la vida al ver morir a su padre en paz. Hay esposas que redescubren la fe al sentir la sonrisa tranquila del compañero que parte. Hay madres que, aún entre lágrimas, entienden que el amor es más fuerte que el adiós. Y cuando la calma llena la habitación, todos lo perciben. Lo que se va no es la presencia, sino solo el cuerpo que la contenía.
Y es en ese silencio profundo, casi suspendido, donde surge lo que Santa Teresa llamaba el arrepentimiento luminoso, el momento en que el alma mira hacia atrás y desea purificarse por completo. Es entonces cuando el corazón, tocado por la luz de esa paz, siente la necesidad de reconciliarse de una vez con lo divino. Y el siguiente paso, inevitablemente, es el clamor por el perdón final. Hay un instante, casi imperceptible, en el que el alma se da cuenta de que el tiempo en la tierra ha terminado. Es como si el corazón, por primera vez, escuchara el sonido de su propio silencio. Entonces surge un reconocimiento puro, sin máscaras, lo que debió haberse dicho, lo que quedó guardado, lo que nunca fue perdonado. En ese momento el arrepentimiento no es culpa, es luz. Es el alma viéndose a sí misma con la claridad que solo la eternidad puede ofrecer y deseando, con urgencia, limpiarse para poder cruzar. Santa Teresa decía que esa conciencia repentina es un acto de misericordia. La persona comprende con total nitidez cada elección, cada palabra pronunciada, cada gesto olvidado. Y aquello que antes parecía sin importancia adquiere peso. El arrepentimiento llega como un fuego suave, quemando lo que ya no sirve. Es un dolor que purifica, no que destruye. Quien observa lo nota. Los ojos brillan distinto. No por miedo, sino por revelación. Chico Xavier describía ese momento como el ajuste de cuentas del corazón. La espiritualidad concede al alma la gracia de reconocerse, y el arrepentimiento se convierte en un puente. Muchos piden perdón a Dios, otros a quienes no amaron como debían. No importa la forma, lo que importa es el movimiento de retorno. Es el Espíritu diciendo, ahora entiendo. Y la paz comienza a acercarse, lentamente, como una marea que cubre las piedras del pasado. Es entonces cuando aparece el deseo más profundo, confesarse. Decir lo que nunca se dijo, pedirle a un sacerdote, a un hijo, a una amiga, o simplemente al cielo que escuche. La confesión no es un acto de miedo, sino de liberación. Cuando el alma confiesa, devuelve a la luz lo que ocultaba en la sombra. El aire cambia, el rostro se suaviza, la respiración se serena. Y quien escucha, si lo hace con amor, se convierte en testigo de un renacimiento. También están los que resisten. Gente buena, pero endurecida, que cree que no necesita confesarse porque siempre fue correcta. Sin embargo, ante la eternidad, no es la moral lo que pesa, sino el amor. El arrepentimiento no acusa, invita. Es Dios diciendo, aún tienes tiempo de volver a mí. Y cuando ese llamado es aceptado, incluso el remordimiento se transforma en consuelo. La familia, cuando está presente, puede ayudar. A veces basta con tomar la mano y decir, Dios perdona, y nosotros también. Esas palabras son llaves que abren la puerta entre el cielo y la tierra. Muchas madres, esposos e hijos han presenciado ese milagro, el semblante cargado que se ilumina después de una frase sencilla. Porque, en el fondo, toda despedida quiere terminar en paz. Es el perdón lo que da forma a la travesía. Chico Xavier solía advertir, no esperemos el lecho de muerte para buscar la reconciliación. Cada día es un ensayo de confesión. Decir la verdad, admitir errores, reparar daños, todo eso prepara al alma para cuando la prisa del último momento no deje más tiempo. Quien vive reconciliándose, muere en paz. Y la espiritualidad se alegra, porque encuentra un alma ligera, lista para continuar su camino. Después de la confesión, el ambiente se transforma. La habitación se llena de un silencio dulce, casi respirable. Es como si el cielo, complacido, se inclinara un poco más. Y en ese silencio, lo que queda es oración. Ya no de arrepentimiento, sino de gratitud. Porque quien se arrepiente de verdad ya ha sido perdonado. Y quien presencia esa escena
siente que algo invisible intercede, llamando a todos a la oración constante. Cuando el alma percibe que el tiempo se acaba, nace en ella una necesidad que va más allá del miedo, el deseo de orar. Ya no es una petición de milagro ni un grito de desesperación, es un llamado. Quien está por partir quiere escuchar oraciones, sentir el murmullo de las palabras sagradas atravesando el aire, saber que no camina solo. Y quien está a su lado comprende que rezar, en ese momento, no es un acto religioso, sino un gesto de amor absoluto. Hay algo misterioso en la oración dicha al borde de la muerte. El sonido de las palabras parece expandirse más allá del cuerpo, alcanzando regiones que los vivos no comprenden. Santa Teresa decía que cada Ave María, cada Padre Nuestro, es como una antorcha encendida en el pasillo por donde el alma pasará. Chico Xavier afirmaba lo mismo, que la oración, cuando se hace con el corazón entero, es un puente entre dimensiones y que ninguna palabra sincera se pierde en el vacío. En esos momentos, la familia se convierte en instrumento de lo divino. Rezar juntos es como tejer un manto de luz alrededor de quien se va. No hay oración pequeña cuando nace del amor. Incluso un simple «ve en paz» puede tener más fuerza que 1000 plegarias recitadas de memoria. Lo importante es la presencia, es estar ahí, con el corazón abierto, diciendo, «No estás solo». Eso, por sí mismo, ya es una oración. La oración cambia el ambiente. La habitación adquiere otro aire, como si una brisa suave pasara entre las cortinas. Los ruidos se apagan, el tiempo se desacelera, y lo que antes era dolor se transforma en recogimiento. Hay quienes sienten calor en las manos, otros perciben un perfume leve de flores. Son señales sutiles de que lo invisible se ha acercado. La espiritualidad escucha, en silencio, las voces que se elevan con fe. Incluso quien no sabe rezar puede participar. Basta con pensar en cosas buenas, recordar momentos felices, desear que el amor lo envuelva todo. La intención es el idioma universal del espíritu. Una hija que toma la mano de su madre y piensa que se vaya en paz, ya está orando. El nieto que, en silencio, agradece por los años compartidos con su abuelo, también está rezando. La oración verdadera no necesita palabras, necesita presencia. Hay familias que en esos instantes sienten algo imposible de explicar. El semblante del enfermo se suaviza, la respiración se vuelve ligera y una paz profunda llena el lugar. Es como si las plegarias levantaran un muro invisible contra el miedo y la perturbación. Santa Teresa decía que, cuando la oración es constante, los ángeles permanecen en la casa. Y quizá por eso, en las buenas despedidas, el aire parece cargado de bendiciones. Chico Xavier enseñaba que rezar por quien parte es un acto de gratitud. Es decirle a Dios, gracias por todo lo que vivimos juntos. También es una manera de devolver al cielo lo que el cielo nos prestó. Cada oración es un hilo que une los mundos, los que aún viven y los que ya regresaron a casa. Nadie se pierde cuando es recordado en una plegaria. El amor convierte la ausencia en una presencia silenciosa. Y cuando la última oración se apaga en medio del silencio, lo que queda es un sentimiento dulce y firme. La certeza de que el amor continúa. Es en esa quietud donde el corazón se abre a otro fenómeno aún más sutil. Ese momento en que quien parte, consciente y sereno, decide mirar a los ojos de quien se queda y se despide, no como quien termina, sino como quien bendice. Hay un momento en que el cuerpo se debilita, pero el alma despierta con una lucidez extraordinaria. Es cuando el moribundo, consciente de su partida, pide ver a quienes ama. La voz, aunque temblorosa, pronuncia cada nombre con precisión. Los ojos buscan rostros, las manos buscan otras manos. No hay delirio,
Hay conciencia. Es el adiós consciente, el instante en que el alma se despide, no por costumbre, sino por amor maduro, ese que desea cerrar el ciclo con gratitud. Santa Teresa describía ese momento como el último sacramento del corazón. La persona, aun entre dolores y cansancio, encuentra fuerza para ofrecer palabras que curan. Consejos, bendiciones, confesiones, verdades guardadas durante años. Es como si se abriera una ventana entre dos mundos, y el amor aprovechara el último aliento del tiempo para expresarse por completo. Chico Xavier veía en eso la más pura manifestación de la espiritualidad. El espíritu iluminado usando el cuerpo por última vez para dejar semillas de luz. La familia, frente a este misterio, suele dividirse entre lágrimas y silencio. Algunos intentan contener el llanto, otros sienten la necesidad de decir algo, pero pronto comprenden que no hay nada que agregar, solo escuchar, solo estar, porque el adiós consciente no trata del final, sino de la cosecha. Es el instante en que todas las historias, los gestos y los recuerdos se reúnen para decir, valió la pena haber amado. En muchos hogares, ese momento sucede de forma sencilla. Una madre que llama a cada hijo y dice lo que su corazón siempre supo. Un padre que pide perdón, una abuela que da las gracias. Pequeñas frases cargadas de eternidad. Y cuando esas palabras son pronunciadas, algo cambia en el aire. El dolor se suaviza, el miedo se disuelve. Es como si la habitación se transformara en un altar invisible, donde el tiempo se inclina ante el amor. La despedida consciente también es un espejo. Quienes se quedan se ven reflejados en los ojos de quien parte y comprenden que la vida es breve. Pero el vínculo es eterno. Cada palabra, cada toque, cada lágrima se convierte en oración. Y curiosamente, el adiós no rompe, une. Una lo que parecía distante, sana lo que estaba pendiente, calma lo que antes dolía. Santa Teresa decía que, cuando el adiós es consciente, hasta el ángel de la muerte se arrodilla. Porque allí no hay tragedia, hay reverencia. El espíritu no huye, se eleva. Es como una puesta de sol que, en lugar de apagar la luz, la esparce. Y quien presencia ese instante siente algo que ninguna fe enseña. El amor no muere, solo cambia de forma. Chico Xavier decía que, en despedidas así, el espíritu de quien parte deja bendiciones en el aire, impresas en el ambiente como un perfume, y los días siguientes traen señales, sueños suaves, recuerdos vivos, presentimientos tiernos. El alma que partió no desaparece, simplemente sigue adelante, guiando a la distancia a quienes amó. El adiós consciente es, entonces, una promesa. Nos volveremos a ver, y cuando eso ocurra, será como si nunca nos hubiéramos separado. Pero después de ese instante de amor pleno, el misterio se profundiza aún más. Porque hay un momento en que hasta las palabras callan, el toque se desvanece y el silencio lo llena todo. Y es en ese silencio, cuando la respiración se vuelve brisa, que el alma cumple su último acto, la entrega total. Hay un instante que desafía toda explicación. El momento en que el alma, cansada de luchar, simplemente suelta. No hay resistencia, no hay miedo, solo un suspiro leve, una quietud que no proviene del cuerpo, sino de algo mucho más antiguo. Es la entrega total, el gesto final de quien comprendió que ya no hay nada que temer. La mirada se suaviza, el pecho se aquieta y lo invisible se hace presente. Santa Teresa decía que ese instante es el nacimiento del alma hacia la eternidad. El cuerpo se adormece, pero la conciencia despierta. Lo que antes parecía oscuridad, ahora es claridad. Es cuando el mundo físico se desvanece y la presencia de Dios se vuelve tangible, aunque ningún ojo humano pueda verlo. Chico Xavier describía ese momento como el reencuentro más esperado de la existencia. El regreso a casa después de una larga travesía.
Quienes están alrededor sienten que algo cambia. El aire se vuelve más liviano, la temperatura parece distinta y una paz profunda llena el ambiente. Nadie puede explicarlo, pero todos lo perciben. Es como si el tiempo, por respeto, dejara de correr. Y la familia, aún entre lágrimas, intuye que ese cuerpo inmóvil ya no es el mismo. El amor se ha separado de la materia, y lo que queda es sagrado. La despedida, ahora, ya no es entre personas, sino entre mundos. El alma que se entrega se lanza en un acto de confianza absoluta. Suelta el hilo que la ataba a la tierra y se abandona en los brazos invisibles que la esperan. No hay dolor en ese acto. Hay ligereza. Es el alma diciendo en silencio: acepto lo que viene. Confío, y en esa confianza comienza la eternidad. Quien presencia ese momento nunca vuelve a ser el mismo. El miedo a la muerte se transforma en respeto, y el respeto en fe. Es imposible ver partir a alguien así y seguir creyendo que todo se acaba. Porque algo en esa serenidad dice lo contrario. Hay continuidad, hay sentido, hay regreso. El amor, presencia viva de Dios, no se disuelve, solo cambia de forma. Chico Xavier siempre enseñó que morir es simplemente volver al verdadero hogar. Y en la espiritualidad, ese acto de entrega se celebra como una victoria. Los dolores, los apegos y los errores quedan atrás como ropas viejas que ya no sirven. El alma se desnuda, pura y libre, cruzando el umbral con la ligereza de quien finalmente entendió el propósito de la vida: aprender a amar y luego confiar ese amor a Dios. Para la familia, el vacío que queda es paradójico. Duele y consuela al mismo tiempo. Duele la ausencia física, pero consuela la certeza de la continuidad. Muchos cuentan haber recibido señales después de la partida: una luz que titila, un perfume familiar, un sueño claro. Es como si el espíritu dijera: no llores. Estoy bien. Y esas pequeñas manifestaciones son la confirmación de que el lazo nunca se rompe. La entrega total, por lo tanto, no es el final de nada. Es el comienzo de lo eterno. Es el punto donde la vida terrenal se inclina ante lo divino y el espíritu, liberado, se une nuevamente a la fuente de donde vino. Y es allí, en ese último suspiro que parece silencio, donde todo se revela. La muerte no existe, solo la transición. Y quien comprende eso, empieza a vivir de otro modo, con más amor, con más fe, con más conciencia de la eternidad. Cuando una persona muere en paz, no es el final de una historia, sino el comienzo de una comprensión más profunda. Todo lo que Santa Teresa y Chico Xavier enseñaron se resume en esto: el alma no muere, solo cambia de habitación. Y reconocer las señales de esa transición es un acto de amor, no de miedo. Ahora que las conoces, ¿cómo mirarás las despedidas en tu vida? ¿Con dolor o con gratitud? Tal vez hoy no estés enfrentando una pérdida, pero este conocimiento no llega por casualidad. La espiritualidad lo pone frente a ti para prepararte, para fortalecer tu fe y recordarte que amar también es saber soltar. ¿A quién necesitas perdonar antes de que el tiempo te lo quite? ¿Qué palabras guardadas esperan ser dichas? Cada gesto, cada oración, cada reconciliación que hagas hoy será una semilla de luz para el futuro. Cuando llegue el momento, porque siempre llega, podrás mirar a tus seres queridos con serenidad, sabiendo que la despedida no será un final, sino un regreso al hogar. Esa es la verdadera victoria de la fe: morir sin miedo, vivir en paz. Si este mensaje tocó tu alma, comparte este video con quienes amas. Que tu familia también aprenda a reconocer las señales, a acompañar con amor, a entender el lenguaje silencioso de las almas que parten. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo sobre los misterios de la vida, la muerte
y el amor eterno que une a quienes creen.